Ernesto Rivera. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 6 minutos. Soy Ernesto Rivera. Don Beto Cañas, aquel personaje entrañable que es un arquetipo del costarricense ilustrado del siglo XX, era un amante de San José y de sus edificios más emblemáticos. Don Beto decía, con un tono entre melancólico y socarrón, que San José pasó de ser una aldea encantadora a una ciudad horrorosa. Las ciudades, como las personas, envejecen o maduran y no lo hacen todas de la misma forma. La pandemia desalojó en cuestión de días miles de comercios y actividades de distintos puntos de la ciudad. Edificios enteros de oficinas del INS, del ICE, de la Caja, de ministerios, de empresas privadas, quedaron vacíos porque miles de personas están ahora trabajando de manera virtual. Esto cambió la cara de San José y también de muchas ciudades en el mundo. San José no escapa a este fenómeno. ¿Cómo cambiarán, cómo serán las secuelas de la pandemia en el rostro de las ciudades? ¿Migraremos otra vez hacia las periferias de las grandes urbes? Este es un fenómeno global que está en este momento en pleno desarrollo. Y para analizarlo, esta noche invité a una de las personas que mejor conoce la historia de los edificios históricos de San José, el arquitecto Andrés Fernández. Buenas noches, Andrés. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Encantadísimo de estar con vos y con los televidentes que comparten tu programa. Muy buenas noches. Andrés, la pandemia alteró por completo la vida en todos los órdenes. ¿Cómo ves este fenómeno que está modificando los patrones de circulación de grandes masas de personas? Sí, bueno, en el caso de San José, vamos a ver, de todas maneras, en cualquier ciudad del mundo, este es sin duda alguna un fenómeno muy fuerte, es decir, fuerte desde el punto de vista del impacto. En San José no es la excepción. La excepción es San José. ¿En qué sentido? En que San José no es una ciudad habitada. El promedio de habitación en San José es tan bajo como en los 4 distritos centrales o históricos, Carmen, Merced, Hospital y Catedral, en promedio entre 11 y 13 personas por manzana. Es bajísimo. Es impresionante. Es una densidad... Ese dato que estás tirando, Andrés, es impresionante. ¿Puedo repetirlo? En San José, en los distritos centrales, viven... Sí. La densidad poblacional es de... Entre 11 y 13 personas por manzana. Tomemos en cuenta que una manzana tiene 100 por 100 varas, no 100 por 100 metros, como creen muchos costarricenses, ¿verdad? Son cosas distintas. La nuestra es una aldea española. Entonces, es una densidad casi rural. Son más o menos 85 por 85 metros. Es una cantidad enorme, es casi una hectárea de tierra y solo tiene entre 11 y 13 personas. Ahora, que habitan. Eso, perdón, ahí va, que habitan. Que viven. Ok, entonces, cuando hablas de los flujos de circulación, es donde entra lo que se llama la población flotante. Es decir, San José, el rato que tiene vida, que es más o menos de 6 de la mañana a más o menos 6 de la tarde, ¿verdad? 12 horas, mediodía es más o menos lo que San José tiene de vida, se lo debe a la población flotante que anda... Bueno, los cálculos hasta no hace mucho eran de alrededor de 1,5 millones de personas por día que entran a la ciudad. Pero esas personas no viven en la ciudad. Pasan por la ciudad, usan la ciudad,
trabajan en la ciudad, van en busca de servicios a la ciudad, pero no viven en ella. Entonces, tomen en consideración nuestros televidentes que el problema de San José, insisto, es muy grave, más grave que en otras ciudades, porque en esa ciudad la gente que está, por ejemplo, haciendo cuarentena o teletrabajo o cuidándose encerrado en su casa, está en la ciudad. Pero en San José no está en la ciudad. No conozco en este momento, Ernesto, estadísticas de a cuánto se redujo ese 1,5 millones, pero si tomamos en consideración la reducción en el comercio, como hablabas, en los servicios públicos, en la educación, y podemos seguir, la caída tiene que ser dramática, muy dramática, porque entonces ahora la ciudad se tiene que ver más, voy a utilizar la palabra, más muerta que de costumbre, es decir, con menos actividad comercial, civil, servicios, religioso, etc. Entonces, si es una ciudad sin habitantes, que depende para su actividad cotidiana de la población flotante, esta no le está llegando. Esa es la diferencia con San José, y de ahí que a mi juicio la golpee más que a otras ciudades capitales y que a otras grandes ciudades del mundo. Andrés, este fenómeno que estamos viendo, lo estamos viendo en tiempo real, está pasando adelante. Está pasando en vivo. Ahora, exactamente. Esta no es la primera epidemia global en el mundo. Pensaba qué pasó en pandemias anteriores que asolaron el Imperio Romano o la epidemia que diezmó a los mayas en la ciudad de Tenochtitlán original. Tener referencia de qué pasó a nivel de las ciudades, de las arquitecturas, de las costumbres de la gente. Bueno, por ejemplo, la peste negra, que es una de las que está muy bien documentada durante la Edad Media. Incluso este fenómeno del que estamos hablando, de las cantidades de flujos, produjo una de las grandes obras maestras de la literatura, que es el Decamerón, de Giovanni Boccaccio, ¿no? Que es precisamente un grupo de jóvenes de familias adineradas. Recordemos que Florencia no es una ciudad de nobles, es una ciudad de comerciantes, de aquellos burgueses primitivos, que se van a una villa en las afueras con sus sirvientes y sus abastos, y se dedican a contar cuentos. ¿Por qué? Porque la ciudad está muerta. Porque en la ciudad la peste está dejando literalmente los cadáveres en la calle, y los que se están quedando están con una mentalidad apocalíptica. Por ejemplo, con la peste negra, por ejemplo, se acentuaron algunas tendencias en el fanatismo religioso con respecto a los flagelantes. Entonces podemos imaginarnos ciudades vacías en toda Europa, con cadáveres en las calles, carretas recogiendo cadáveres, la gente que está viva flagelándose y rezando, quemando, ¿verdad? Todo tipo de inciensos. Tiene que haber sido una atmósfera dantesca, ¿verdad? Y así podríamos seguir con otras situaciones de emergencia en ciudades o, como en este caso, en continentes enteros. Te traigo al país. En la Costa Rica, de los días posteriores a la campaña nacional de 1856, cuando explotó una violenta epidemia de cólera que mató al 10% de la población en ese momento. ¿Qué pasó aquí? Bueno, nada más que quiero agregar que, y para adentrarme en el ejemplo que citas, Europa se calcula que perdió una tercera parte de la población con la peste negra, con la más grande de las epidemias de este tipo, que fue pandémica, porque con excepción de América abarcó todo el resto de Eurasia y África y demás que sepamos. Ahora bien, en Costa Rica fue una cosa terriblemente espantosa. Además, recordemos la paradoja de que nuestras tropas vuelven triunfadoras de la guerra, derrotadas por un microbio. La cosa más triste del mundo. Además, con una ciencia médica, como me encanta recalcar cuando hablo de este tema, tan atrasada, que recuerden que ellos muchas veces pensaban, aquellos campesinos, soldados nuestros, ancestros de los que tenemos que sentirnos tan orgullosos, que era una enfermedad que estaba en Nicaragua, que ya llegando a Guanacaste aquello se acababa. Sí, era una mezcla
era una mezcla de ignorancia con xenofobia. No tenía que ver con eso. Ellos pensaban que el clima caliente, etcétera, etcétera, y ya cuando empezaran a subir al valle, la cosa se acababa. Entonces, nuestras tropas cuando celebran lo que hoy es el Parque Central, en la plaza principal, a su llegada, sin saberlo estaban expandiendo al resto de la población de la ciudad más poblada, es decir, una aldea grande, la aldea más grande de las otras, con otras tres pequeñas, le estaban inoculando al resto de la población una enfermedad espantosa. Lo que sabemos documentalmente, ciertamente es terrible, pero sigue siendo documental, casi estadístico. En ese sentido, sí, por ejemplo, la novela de, creo que es Oscar Núñez, si mal no recuerdo, La Guerra Esperada, una novela fantástica, magnífica, donde hace un paralelo de don Juanito Mora con William Walker y cómo los dos terminan fusilados el mismo año, incluso, etc. Hace una descripción, a mi juicio, desde el punto de vista literario, exquisito. Cuando uno de estos tipos viene con su señora y entra a San José y desde muy lejos no ven a nadie, la ciudad está vacía, ven a un niño que donde los ve venir sale espantado corriendo y empieza aquella cosa tremenda de las carretas, ¿verdad? Recogiendo muertos todo el día. Me parece que desde el punto de vista literario es un fragmento corto, será una media página quizá, pero es sumamente impactante de cómo debe haberse vivido ese momento. Por otra parte también, y quizá más rico en el lado testimonial que como digo, en el estadístico, San José, como el cementerio viejo, que no es el cementerio general, sino un terreno al frente, donde está la iglesia de las ánimas para que se ubique la gente, y el archivo eclesiástico, el cementerio se llenó de fosa común y se llenó de muertos. Otra vez, el atraso de la ciencia les hacía pensar a nuestros antepasados que si abrían las tumbas, se iba a salir el cólera. Entonces ese cementerio no se volvió a usar. Pero entonces también alrededor de la ciudad se llenó de buzones, fosas comunes, en lugares como Valramón, el actual Valramón, y otros que yo no tengo claramente identificados aparte de ese de Amón, pero sí sé que Werner Korte, el historiador, habla de otros que hay, donde simplemente hacían el hueco rápido a la fosa, cal viva, tierra y esperar los siguientes muertos y nada más, una pequeña oración para que no se fueran solos al otro mundo y listo. O sea, una situación verdaderamente dramática. Testimonios que hablan de que el carretero que hoy iba, el boyero que hoy llevaba la carreta, mañana iba muerto en la carreta. Impresionante. Cosas espantosas, ¿verdad? Sí. Andrés, ahora volviendo al presente, uno camina hoy por San José y ve una enorme cantidad de rótulos ofreciendo alquiler, venta. Hay muchísimos negocios cerrados en una zona que hasta ahora era de las que tenía una de las mayores plusvalías del país. Los terrenos claro, alrededor de la catedral son de los más caros del país. ¿Cómo sí, crees que se verá afectado ese espacio al circular ahora muchísima menos gente? Bueno, se va a ver terriblemente afectado, no sé hasta dónde en la plusvalía, porque de alguna manera la esperanza comercial tiene que sostenerse, desde el punto de vista comercial tiene que sostenerse en que esto va a pasar y que el centro va a volver a tener una actividad similar. No obstante, hay que tomar en consideración que el teletrabajo ha venido, la pandemia más bien nos obligó a acelerar un paso que ya de por sí teníamos la opción de dar tecnológicamente, pasar las 6, que era el teletrabajo. Y el teletrabajo ha demostrado que tanto en los servicios públicos como en la educación superior, por ejemplo, para hablar de algo que me compete y del que soy parte, es tan eficiente como cualquier trabajo presencial. De manera que
con toda seguridad, después de la pandemia, una buena cantidad, una buena masa de esa población flotante que entraba y salía a San José cotidianamente de lunes a viernes, no va a ser necesaria. Entonces, desde ese punto de vista, va a afectar definitivamente, probablemente más que definitivamente, va a afectar probablemente la plusvalía, particularmente de esa área, entre la catedral y el Parque Morazán, que es donde la plusvalía es más alta. Para que nos entienda nuestro público, el terreno es más caro por metro cuadrado. Además de que, como el resto del entorno del centro histórico, tiene la mejor infraestructura del país. Y ahí ahora introduzco otro tema que si avanza como proyecto del país, definitivamente mataría al centro de San José. Sería el golpe de muerte para la ciudad de San José, que es este proyecto de ciudad gobierno que están planteando ahora. Así rápidamente, sin irnos mucho del tema, del tema pandemia, ¿cómo visualizas ese proyecto? Bueno, es un proyecto del gobierno de la administración de don Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Lo cual me hace pensar a mí, digo, no sé, mal pensado, campesino, desconfiado, como somos los costarricenses, que probablemente se iba a construir con cemento chino. Este proyecto lo que pretende es crear una especie de gueto administrativo, que ni siquiera es un distrito administrativo, un conjunto de edificios, una especie de molde de gobierno, que se llevaría la mayoría de la actividad burocrática que hoy reside en el centro de San José, que es donde históricamente se ha desarrollado la ciudad capital de Costa Rica, no en el sur, no en el norte, no en el este, en el oeste, en el centro. Se llevaría todo eso para el sur en las inmediaciones de las instalaciones del MOPI del Liceo de Costa Rica, con lo cual entonces ya sabemos que muchos negocios migrarán allá, paradas de buses, paradas de taxis, etcétera, etcétera, dejando el centro más vacío, más solo de lo que ya está de por sí hoy. En estos últimos días, pandemia, hemos visto un aumento de la delincuencia en el centro de la ciudad, precisamente porque hay menos gente y aumenta la inseguridad. Ciudad Gobierno vendría, a mi juicio, a hacer el último golpe, el golpe de muerte del centro de la ciudad capital. No hemos logrado evitarlo y ahora encima se llevan las actividades que esencialmente son las burocráticas, le dan vida cotidiana al centro. Andrés, ahora en los nuevos desarrollos de construcción habitacionales para clase media, un indicador, pre-pandemia, uno de los indicadores de prestigio eran estos conjuntos con piscina, con gimnasios, con canchas, con espacios comunes. Ahora ya hay desarrolladoras ofreciendo en estos centros dormitorio espacios comunes de alta gama destinados al teletrabajo. ¿Provocará esto el éxodo de las urbes a espacios más retirados, la posibilidad de teletrabajar y además de tener un espacio en el condominio con internet de alta velocidad, con jardines alrededor? ¿Provocará, acentuará este éxodo? Bueno, ya desde el principio de la pandemia hay aves agoreras por todo el planeta diciendo que esta es la muerte de las ciudades. Sin haber vivido más que medio siglo, me ha tocado vivir la muerte de la novela, la muerte de la televisión, la muerte del cine. Ya he vivido tantas muertes que no me extraña una muerte más. El fin de la historia. Bueno, nos tocó con Francis Fukuyama el fin de la historia. Bueno, ya eso es demasiado dramático. Entonces, claro, el fin de la ciudad no me amilana, le podemos hacer pecho. Vamos, sí, hay avecillas agoreras diciendo ese tipo de cosas. Habría que tomar en cuenta algo que es total y absolutamente objetivo. Desde el año 2008, por primera vez, el ser humano que habita en ciudades es más en cantidad que el ser humano que vive en áreas rurales. Solo, por ejemplo, para hablar de América Latina, más del 80%, tenemos una de las tasas de ocupación de las ciudades más altas, más del 80% de la población vive en ciudades.
Mientras que, ¿verdad? Por otro lado, son millones de personas los que emigran a la ciudad por día en todo el planeta, por día. Entonces, lo de la muerte de la ciudad, yo me lo tomo con mucho cuidado. En el caso de Costa Rica, también, nuevamente, como en el caso de San José, hay que matizar. ¿Por qué? Porque el costarricense, como he sostenido desde el punto de vista teórico, con toda la seriedad del caso, pero voy a decirlo con un dicho popular, ¿verdad? Es como el perro de cacería, coge pa'l monte, ¿verdad? El costarricense es en esencia un campesino que no siente arraigo en la ciudad, ¿verdad? Entonces, el fenómeno hay que matizarlo porque aquí podría leerse como más bien un reforzamiento de esa tendencia. Ya hablamos de la bajísima densidad que tiene San José y esto podría acentuar el asunto. Ciertamente me parece que es un riesgo que se corre, sobre todo si los servicios son de calidad. Pero, por otra parte, está el asunto del medio ambiente natural, que también la pandemia nos ha hecho reflexionar mucho en términos globales sobre eso. Se ha reducido ligeramente el hueco de la capa de ozono. Hay animales que están en extinción que se han logrado reproducir impresionantemente. Es decir, la pandemia nos ha venido a decir, digamos, que por boca de la naturaleza, usando una metáfora, que no somos tan prescindibles como nosotros mismos nos creemos. Y entonces, desde ese punto de vista, si queremos conservar la casa común, que es el planeta, lo mejor va a seguir siendo habitar las ciudades. Ciertamente, hay condiciones de vivir en la ciudad. La ciudad compacta nos habla de alta densidad, ¿verdad? Pero eso se queda para las clases medias y las clases altas. Las clases bajas no viven en alta densidad, viven en hacinamiento, que es un fenómeno distinto, ¿verdad? Y que nos marca lamentablemente. Entonces, a mí me parece que es el momento de que las políticas urbanas y urbanísticas, que no es lo mismo, civiles y urbanas, llamémoslas mejor, de parte del gobierno y de los municipios, tienen que ser muy claras. Muy claras, ¿por qué? Porque, insisto, no es solo, es que el metro cuadrado del centro de San José es el más caro del país, es que lo es en gran medida porque tienen los mejores servicios instalados. ¿Cuánto va a costar instalar mejores servicios en áreas rurales? ¿Cuánta es la inversión? Hay que pensar, pero además, ¿cuánto es la factura energética? ¿Cuánto es la huella de carbono de esas nuevas instalaciones, de esas nuevas construcciones, teniendo un San José que está definitivamente impactado desde hace más de 2 siglos y que es, por lógica, el lugar donde deberíamos habitar una buena cantidad de costarricenses? Todo es, digamos, más que responderte la pregunta, me parece que la puedo problematizar con todas esas variables. ¿Será lo mejor? Puede que la tendencia vaya por ahí, pero no considero que sea lo mejor. Ahora, yo quiero ver al que vive en la montaña el día que le agarre una buena gripa y tenga que ir al hospital y venir al San Juan de Dios o al México. Queda más cerca si se vive en Pavas. Andrés, se nos fue volando el tiempo, pero me encantó. Qué lástima. Me encantó que pudimos o pudiste vos instalar por lo menos esta problematización, estas preguntas. Me encanta cuando las entrevistas me dejan con más preguntas que al inicio, con muchos datos y con más preguntas que al inicio. Gracias por tu tiempo, Andrés Fernández, arquitecto. Para nada, para servirte y encantado de saludarte y buenas noches a los televidentes. Buenas noches, Andrés. Gracias a ustedes también por estar ahí. Pensar las ciudades, pensar lo que tenemos por delante es parte del gran ejercicio para mejorar entre todos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. AIA presentó Conversaciones con Ernesto Rivera.
Es urgente que